el programa de hoy, arzobispo de Bolivia pide al gobierno decir la verdad sobre la situación en el país. Desde España, aspirantes al sacerdocio no llegan al millar por primera vez en el último año. Obispos de Estados Unidos instan a trabajadores de la salud católicos a no participar en las operaciones de cambio de género. Desde Perú inicia una campaña internacional para que las jóvenes consagren su virginidad hasta el matrimonio. Hoy es la fiesta de Santa María Francisca de las Cinco Llagas, religiosa italiana que llevó en su cuerpo las heridas de Jesús. Le contamos su vida. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que la Iglesia en Bolivia expresó su preocupación por la crisis económica, política y social que atraviesa el país. Este lunes, los docentes del Estado iniciaron la tercera semana de protestas contra el nuevo plan de estudios del gobierno y por mayor presupuesto. La economía de Bolivia también va en crisis ante la caída de sus reservas internacionales. Miles de bolivianos hacen largas colas en busca de dólares, mientras que el gobierno busca expropiar en forma indirecta los fondos de pensiones. Ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Leigue, pidió a las autoridades que digan la verdad sobre lo que está pasando en Bolivia. Fue durante su homilía de este domingo 19 de marzo. Escuchemos sus palabras. Hoy el Señor se presenta como la luz del mundo. Creo que en medio de este ambiente que estamos viviendo, de incertidumbre, especialmente aquí en nuestro país, estas semanas que se ha visto, ¿no? Una incertidumbre, especialmente por la economía. ¿Cómo estamos? No lo sabemos. Nos dice que estamos bien en economía, pero por la calle vemos otra realidad. Cuando los profesores también están en las calles, exigiendo también algo que le corresponde, como por una parte el ítem, por otra parte también su economía de ellos, y la malla curricular que al final no se entiende por qué quieren imponer algo que a lo mejor no es necesario hoy día. Y en vez de buscar el futuro, de ver la realidad para buscar una solución, se concentran solamente en mirarse a ellos mismos. Y es ahí donde a lo mejor el Señor nos dice, ¿no? Hay que ver más allá de las apariencias. Hay que mirar realmente lo que se necesita, lo que la persona está viviendo. Y eso parece lo que falta, ¿no? Falta remedio, faltan profesionales, médicos. ¿Y quién atiende esta realidad? ¿A quién le corresponde? Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo. Y es ahí donde el Señor se presenta hoy como la luz. Creo que necesitamos nosotros hoy en día una luz que nos pueda guiar hacia el bien. Una luz que nos pueda iluminar el camino por donde debemos recorrer. Hoy en día no se sabe para dónde ir. Y hoy el Señor se presenta como esa luz que es tan necesaria y tan importante en nuestra vida. Ahora la información desde Haití. Hasta hoy nada se sabe sobre el paradero del padre Jan-Yves Medidor. Hombres armados secuestraron al sacerdote el pasado 10 de marzo cerca de las 7 de la noche. Ese día fue atacado por encapuchados que le metieron a un carro. El sacerdote pertenece a la parroquia Christ-Roi-le-Melieur en Puerto Príncipe. Es integrante de la congregación Clérigos de San Viator. Según ACI Prensa, el rapto ocurrió cuando el misionero estaba cerca de su casa. Su congregación informó que los secuestradores piden rescate. El padre Néstor Filsaime, superior de la orden, participa en las negociaciones para liberar al padre Medidor. Las primeras negociaciones no condujeron a su liberación. En Puerto Príncipe se encuentra el suburbio Croix de Bouquet, bajo el control de 400 mauoso. Se caracterizan por realizar secuestros. La desaparición del padre Jan-Yves Medidor se suma a una ola de secuestros contra religiosos en Haití. Y en Colombia, la misión humanitaria de la que forma parte la Iglesia Católica logró la liberación del sargento Libey Danilo Bravo, secuestrado por casi un mes. Veamos. Aquí el sargento Libey Danilo Bravo, en el mismo momento en el que es liberado de los terroristas del llamado Ejército de Liberación Nacional por intervención de la Iglesia Católica el pasado 8 de marzo. A un lado está el representante de la Defensoría del Pueblo junto con el padre Joaquín Ramírez de la diócesis de Arauca en nombre de la Iglesia. Al otro lado los terroristas.
El padre Ramírez se dirigió a los subversivos y con el delegado de la Defensoría se llevaron al sargento Danilo. El sargento del Ejército de Colombia estaba secuestrado desde el 14 de febrero. El militar se dirigía a una ronda de conversaciones por la paz entre el gobierno y la guerrilla cuando fue raptado. El día de la liberación, el Ejército colombiano agradeció a la Iglesia. Dijo: los soldados del Ejército Nacional agradecemos a la Comisión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo e Iglesia Católica por facilitar el regreso a la libertad de nuestro sargento viceprimero Libey Bravo, secuestrado por el ELN en Arauca. El sargento pasó su cautiverio en una zona rural de las sabanas del departamento de Arauca, frontera de Colombia con Venezuela. Este lunes, en redes sociales, la familia del sargento Libey Bravo agradeció a Dios por su liberación. Le doy gracias a mi Dios de que mi hijo ya me lo devolvieron y estoy feliz de la vida y muy pronto lo tengo aquí en la casa. Con Monseñor Héctor Anao en la mesa de diálogo con los terroristas, la Iglesia en Colombia sigue trabajando por la liberación de más rehenes. Ahora las noticias de la Iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Desde Madrid les informamos de la alerta que el obispo de Fréjus-Toulon, en Francia, ha emitido a los obispos españoles con motivo de la suspensión de un sacerdote de su diócesis. Monseñor Dominique Rey, obispo de Fréjus-Toulon, ha enviado una carta nota a la atención de los arzobispos y obispos de España, junto a la que envía los decretos de suspensión del padre Antoine Coelho y de disolución de la asociación privada de fieles que fundó la Holy Spirit House, Casa del Espíritu Santo. Monseñor Rey detalla que a principios de marzo recibió graves acusaciones sobre la doctrina del padre Coelho acerca de Espíritu Santo y de su supuesta encarnación en una mujer de nacionalidad española originaria de Barcelona. En las mismas fechas conoció la intención del padre Coelho de casarse con esta persona, por lo que se decidió a iniciar una investigación. El padre Coelho reconoció estos hechos y fue suspendido del ministerio sacerdotal, subraya la misiva. El decreto de suspensión contra el padre Coelho, que se remite junto a la carta, está fechado el pasado 14 de marzo. En la carta a la que ha tenido acceso Aciprensa explica que el padre Coelho ha realizado estos últimos años algunos retiros y apostolados puntuales en España. Esto habría propiciado que algunos de sus miembros de esta asociación son españoles y que el padre Coelho tendría un número relativamente importante de seguidores en España. Por este motivo, el prelado francés considera importante informar a sus hermanos españoles en el episcopado. Los seminarios de España están cada vez más vacíos. Según datos oficiales recogidos por la Conferencia Episcopal Española, por primera vez en el curso 2022-2023, el número baja del millar. Cada 19 de marzo, solemnidad de San José, la Iglesia Católica celebra el Día del Seminario. Con este motivo, la Conferencia Episcopal Española ofrece los datos de seminaristas. 974 son los candidatos al presbiterado diocesano español. Los ingresos también han caído por primera vez por debajo de los 200 y las ordenaciones efectuadas no llegan al centenar. Se trata de cifras significativas, si bien la tendencia desde hace años era descendente. No en vano había cerca de 1.700 seminaristas en el curso 2002-2003, cuando ingresaron más de 350 y se ordenaron casi 200. Ya en el curso 2016-2017, el número de aspirantes al presbiterado cayó por primera vez por debajo de los 1.300 y en el curso 2018-2019 apenas fueron 1.203. La Conferencia Episcopal alega que estos significativos datos se deben en parte a un cambio en el método de conteo y a la secularización, a lo que habría que añadir el gravísimo problema demográfico que padece el país. El lanzamiento de una nueva asociación católica en torno a la figura del literato J.R.R. Tolkien ha despertado un creciente interés en el país. La nueva agrupación promete ser lúdica y evangelizadora al tiempo.
El próximo sábado 25 de marzo tendrá lugar el acto inaugural de la Asociación Tolkien Católica de España, una institución de carácter cultural, evangelizadora y de amistad cristiana en torno a la vida y obra del autor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien. La nueva asociación está impulsada por el periodista Pablo Ginés junto al escritor Diego Blanco y cuenta con el apoyo del padre Antonio Izquierdo, sacerdote de la diócesis de Getafe. Los fundadores esperan atraer a personas con un perfil similar al del reconocido autor de ficción, un hombre con gran imaginación, creatividad y un católico devoto. Los impulsores de la asociación detallan que en menos de 24 horas desde el anuncio, más de 100 personas han mostrado su interés, y no solo en España, sino también de numerosos países de la América hispana. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Ahora les contamos que el movimiento peruano católico Jóvenes Unidos Marianos Misioneros están invitando a su campaña Explosión de Pureza. Para comentarnos de qué se trata esta iniciativa, estamos conectados desde Cusco con la hermana Alexandra Benavides, ella es la promotora de esta iniciativa, y con Juanita Hidalgo, quien representa la campaña. Bienvenidas a EWTN Noticias. Hermana Alexandra Benavides, coméntenos de qué se trata esta campaña Explosión de Pureza. Bueno, es una iniciativa de Jóvenes Unidos Marianos Misioneros, JUM. Tenemos una página web a la que todos pueden acceder, jumm.org, y ahí también explicamos la campaña. Y lo que buscamos es, desde hace 2 años venimos trabajando en este tema para poder promover la cultura de la pureza entre la juventud, una virtud que hoy tristemente ha desencadenado la fractura emocional, psicológica, espiritual de tantos jóvenes, y este grupo misionero, mariano misionero, pues sale al encuentro con una esperanza llena de entusiasmo juvenil para dar respuesta a tantos jóvenes que quizá por ignorancia o por la razón que sea, por disfuncionalidad en su familia, pues ha caído en errores, y queremos dar a conocer el esplendor de la verdad, como decía Juan Pablo II. ¿A qué se comprometen con esta campaña, hermana? Bueno, la idea es consagrar la pureza a la Virgen Santísima, que es el garante, es como la capitana de la pureza entre los jóvenes, ella es la pureza misma, y queremos trabajar, formarlos. Por eso tenemos un contenido de charlas doctrinales y de charlas formativas en torno a la consagración. Seguiremos a San Luis María Griñón de Montfort con su consagración, y consta de 20 semanas en las que nos reuniremos, bien presencialmente o bien virtualmente, y para cada charla que vamos a dar, vamos a intentar que haya una santa, una mujer santa, porque el eslogan de la campaña es Explosión de Pureza para una auténtica feminidad. Hermana, ¿a quiénes va dirigida la campaña? La campaña va dirigida a jóvenes entre 15 y 25 años, pero puede extenderse un poco más o pueden empezar desde un poco antes. Y bueno, todas, exclusivamente para chicas, porque como explicaba, es para una auténtica feminidad. Importante lo que nos comenta, hermana, y estamos aquí con Juanita también, quien representa la campaña. Juanita, cuéntanos un poco cómo es que tú cuidas tu pureza. Hola a todos, soy Juana Moreno, tengo 18 años y soy hija de un matrimonio misionero. Y bueno, estoy trabajando con el proyecto de Explosión de Pureza desde el año pasado. Y yo cuido mi pureza primero de una forma muy natural, o sea, la cultura de la pureza no es hacer rarezas, sino justamente vivir de forma auténtica el don de ser mujer y vivirlo en su máxima expresión, y a través de la pureza es la que nos capacita para vivir la auténtica feminidad. Entonces es una oportunidad maravillosa esta que nos ofrece Explosión de Pureza, porque es una campaña súper asequible. Hay modalidad presencial, hay modalidad virtual, y en ambas modalidades se intenta que sea muy dinámica, que se introduzca en tu día a día de una forma divertida, motivadora, y también que tiene muy buen acompañamiento. Nos comentas que hay modalidad también virtual. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas o qué pasos deben de seguir para participar de la campaña? Bueno, lo pueden hacer de 3 formas. Primero, inscribiéndose a través de nuestra página web,
que es jumm.org, en la ventanilla que dice inscripción. También pueden contactar con nosotros con el contacto de WhatsApp que se da en la misma página web, en un logo de WhatsApp que hay en la esquina inferior derecha de la pantalla, o también a través del chat de Instagram. Hermana Alexandra Benavides y Juanita Hidalgo, gracias por habernos acompañado. Esperamos que muchas mujeres puedan unirse a esta importante campaña. A ustedes por invitarnos y bueno, que todos quedan invitados para vivir esta maravillosa experiencia de cómo llevar la pureza hacia una auténtica feminidad. Hacemos una pausa y al volver, hoy es la fiesta de Santa María Francisca de las Cinco Llagas, religiosa italiana que llevó en su cuerpo las heridas de Jesús. Le contamos su vida. Además, obispos de Estados Unidos instan a trabajadores de la salud católicos a no participar en las operaciones de cambio de género. Con esto y más regresamos después de breves minutos. Ahora vamos a Nicaragua. El sacerdote exiliado, el padre Edwin Román, denunció que los bancos de Nicaragua le congelaron las cuentas. Este era mi gran capital en Nicaragua, que ha sido bloqueado. A Dios gracias, nunca me ha faltado la dignidad, el techo y el pan de cada día. Ridículos, escribió el presbítero en una publicación en su cuenta de Twitter. Esta medida llega un mes después que la dictadura de Daniel Ortega lo despojara de la nacionalidad y lo declarara traidor a la patria. Antes de su exilio, el sacerdote, quien hoy vive en Miami, era párroco de la parroquia San Miguel Arcángel en el departamento de Masaya. Este templo abrió sus puertas a las madres de los fallecidos de las protestas de abril de 2018 para que exijan justicia al régimen. Ahora escuchemos al obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, exiliado en Estados Unidos. En su homilía del domingo último, llamó ciegos a los gobernantes que violentan los derechos y a los que callan ante la injusticia. Escuchemos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Hoy también hay muchas cegueras que deshumanizan la vida y la convivencia. Son ciegos quienes al mal le llaman bien y al bien le llaman mal. Son ciegos quienes creen que la paz puede surgir como fruto del sometimiento y de la represión. Son ciegos los que se creen poderosos porque violentan los derechos y las libertades de las personas. Son ciegos los que optan por callarse cuando ven que la gente es agredida, reprimida o exiliada y piensan que nunca les va a tocar a ellos esa misma suerte. Son ciegos los que piensan que con su indiferencia y su silencio ante la injusticia lograrán ser tratados con benevolencia de parte de los tiranos. Son ciegos quienes creen ingenuamente que hay personas o sistemas políticos que son eternos, que no pasarán jamás, y por eso les rinden culto, les entregan su corazón y su conciencia y los adoran como a un ídolo. Las cegueras no tienen por qué durar para siempre. Podemos ser iluminados por Jesús y llegar a ser creyentes auténticos. Creer es un modo de ver. No vivamos en el engaño, no rechacemos nunca la verdad, no nos cerremos en nuestras ideas y en nuestras prácticas habituales, no nos resignemos a la mediocridad ni a la oscuridad. No hay por qué ser ciego para siempre. Hoy hemos escuchado a Jesús decir: yo he venido para que vean los que no ven y los que ven se queden ciegos. Es así. Cuando nos cerramos en nuestra mentira y nuestra soberbia, nos quedamos ciegos. Cuando reconocemos con humildad nuestra ceguera y acogemos la luz del Evangelio, comenzamos a ver la verdad. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir.
Por otro lado, en Estados Unidos, los obispos del país exhortaron a los centros de atención médica católicos a no realizar procedimientos de transición de género, ya sean quirúrgicos o químicos, que tengan como objetivo transformar las características sexuales de un cuerpo humano en las del sexo opuesto o participar en el desarrollo de tales procedimientos. En una declaración titulada Nota doctrinal sobre los límites morales de la manipulación tecnológica del cuerpo humano, los prelados manifestaron que el cuerpo no es un objeto, un mero instrumento a disposición del alma, del que cada uno puede disponer según su voluntad, sino que es un don que ha de recibirse, respetado y cuidado como algo intrínseco a la persona. Finalmente, recordaron que la tradición hipocrática en medicina hace un llamado a todos los proveedores de atención médica, ante todo, a no hacer daño. Y ahora le contamos que cada 21 de marzo la iglesia recuerda a Santa María Francisca de las Cinco Llagas, religiosa italiana que llevó en su cuerpo las heridas de Cristo. La hermana Dina Silvera, religiosa franciscana misionera del Niño Jesús, nos informa más sobre la santa. María Francisca de las Cinco Llagas nació en Italia, en la ciudad de Nápoles, en el año 1700 aproximadamente, de una familia muy humilde. Su papá era un poco duro, ¿no? Y la mamá era una hermana muy fiel y devota. La mamá es la que le enseñó a hacer sus primeras oraciones a María Francisca. El papá, de lo contrario, era un poco duro en cuanto a la educación, por lo cual la infancia de María Francisca ha sido un poco difícil. Pero María Francisca, desde muy pequeña, todo aquello que había pasado con el papá, hasta castigo, porque hasta el papá le golpeaba, le azotaba. Se recuerda una parte cuando ella a los 16 años decide ya querer ser religiosa, el papá dice que no, que él quería ya casarla con una persona rica, pero ella decía, no, yo quiero ser consagrada, quiero estar con Jesús más de cerca. Y el papá, al ver esta reacción de ella, la azota, la encierra. Recordamos también a San Francisco de Asís que pasa lo mismo. Pero una cosa de ella es que todo lo ofrece, ¿no? Lo ofrece al Señor. Y hasta el final, cuando muere el padre, no tiene ningún resentimiento, lo perdona y ora también por el padre, ¿no? Una de las virtudes de María Francisca muy bellas es el ofrecimiento. Ella ofrecía todas aquellas dificultades que tuvo, no solamente en la familia, sino también en el lugar donde ella vivió. Los ofrecía al Señor, se unía a la pasión del Señor. De ahí el nombre de las 5 llagas. María Francisca nos deja un mensaje muy actual, ¿no? Ya desde su niñez, adolescencia y hasta cuando ya fue tercera franciscana, la confianza en el Señor, el abandono en el Señor. Una de las cosas que a veces humanamente olvidamos ante las dificultades que podamos pasar, nos olvidamos que hay alguien que nos ama y nos protege a pesar de aquellas cosas que puedan pasar alrededor nuestro. Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down por el valor y la dignidad que aportan al mundo estas personas con esta condición. Lamentablemente, en algunos países basta con que haya un posible diagnóstico de síndrome de Down para un niño por nacer para que sea abortado, puesto que entra dentro de la categoría de malformaciones fetales. Aquí la niña Ana le dice a los médicos por qué no deben hacerlo. Hola, soy Ana, tengo 11 años, tengo síndrome de Down, soy la prima de Lucía, me llamo Ana, para que sepáis. Si vosotros vais a ser médicos, os voy a pedir que si una madre tiene un bebé
que tenga con síndrome de Down, como yo, y que ponga feliz. No pongáis la cara de pena, sino tenéis que poner la cara de feliz, porque van a hacer un niño que tiene síndrome de Down, como yo, que he nacido en la tripa de Begoña, para que sepáis cómo se llama mi madre.